Buenos días a todos, bienvenidos a este canal. Mi nombre es Pablo Muñoz Iturrieta y en referencia a quién soy, quiero aclarar algo que es muy importante para este video. Yo tengo un doctorado en filosofía política, donde he estudiado muchísimo el problema de la ideología de género, las políticas de género, las políticas relacionadas a la educación, también todo lo que es la filosofía de la educación, entre otros temas. Pero esto es importante recalcarlo ahora porque también soy autor del libro Atrapado en el cuerpo equivocado, el cual es tal vez el libro más completo que existe en la relación entre filosofía, ciencia y la ideología de género, un libro demoledor de la ideología de género. Y luego el libro que lo complementa es Las mentiras que te cuentan, las verdades que te ocultan, que plantea básicamente un reseteo cultural que entre muchas herramientas toma también a la educación. Y ese reseteo de la educación y de las mentes de los niños se hace especialmente por medio de la educación sexual integral. De hecho, iba a ser un libro que complementaba la última sección de este libro sobre la educación sexual se iba a llamar ESI, Educación Sexual Integral, pero luego de una conferencia que di en la ciudad de Trelew, en Argentina, decidí cambiarle el nombre a las mentiras que te cuentan, las verdades que te ocultan. Y aquí encontrarán tal vez el libro más completo que exista sobre la historia de la educación sexual, cuáles son los objetivos, cuáles son los propósitos de la misma. Y en referencia a eso, entonces, yo me quiero referir a las palabras de Irene Montero, quien hace unos días estuvo en España en un debate que se hizo en relación a la ley del aborto y de la educación sexual integral y donde hizo una clara apología de la pedofilia, una clara apología de la educación sexual como un instrumento de liberación sexual de los niños para que tengan sexo con quien se les dé la gana, como dijo ella. Muy clarito. Voy a poner el video en un momento, seguro muchos de ustedes ya lo han visto, pero antes de eso quiero recalcar dos o tres cositas que aparecen en mi libro que vienen al caso. Una de las cosas que yo denuncio en Atrapado en el cuerpo equivocado es como el feminismo, y eso también vale decir, lo hacen Nicolás Marque y Agustín Laje en su libro Negro de la Nueva Izquierda, pero si uno comienza a estudiar el feminismo radical, comienza a estudiar los estudios de Shulamith Firestone, comienza a estudiar a la teoría queer de Judith Butler, uno se da cuenta de que este movimiento busca reivindicar el incesto, busca reivindicar la pedofilia y busca reivindicar la zoofilia también. Y lo voy a explicar por qué en un momento y voy a mostrar algunos ejemplos. Pero una vez que comenzamos a argumentar sobre la sexualidad humana a partir de esa falsa noción de orientación sexual que la demuelo también en este libro, en el capítulo 2, eso le abre la puerta a tratar de argumentar, racionalizar, legitimizar culturalmente cualquier tipo de aberración sexual, ¿no? Vamos a ver un ejemplo claro para que se den cuenta de que esto le abre la puerta no solamente a la pedofilia, como lo venimos diciendo, sino también a otras aberraciones como la zoofilia. Por ejemplo, un artículo académico LGBTQZ. Ya están pidiendo incluir la Z de zoofilia dentro del colectivo LGBT, ¿no? Y en este artículo de Kathy Rudy, ella está escrito en inglés, obviamente, en una revista académica llamada Hypatia, podremos pronunciarla Hipatía, en la cual ella dice cómo los discursos alrededor de la bestialidad, el bestialismo y la zoofilia entran, de hecho, dentro del campo de la teoría queer, la teoría de género, para que, obviamente, plantear una nueva forma de lucha en defensa de los animales como animales que aman, loving animals, animales que aman, y cómo se puede, básicamente, formar todo un fundamento de la sexualidad y las relaciones entre el ser humano y los animales. Si nosotros nos aferramos a una teoría heteronormativa, a una teoría cristiana de la sexualidad como el sexo entre hombre y mujer, obviamente que no podemos defender la zoofilia, pero ella lo que dice, lo que tenemos que hacer es irrumpir con la teoría queer para entonces abrirle la puerta a nuevas conexiones transformativas entre humanos y animales y por lo tanto
una nueva forma de activismo surge, un activismo zoofílico como parte del colectivo LGBT. Toma, clarito, uno solo, hay muchísimos que podría comentar, pero ahí tienen una clara defensa de la zoofilia por parte de ese entramado del abecedario LGBT, de la mafia del alfabeto. Pero la mafia del alfabeto también está conectada con esa atracción y orientación sexual a la cuestión de los menores de edad. Entonces, ha surgido y cada vez están tomando más fuerza los colectivos de MAP, Minor Attracted People, personas que están atraídas a menores. Es una orientación y no podemos hacer nada al respecto. Entonces, lo mismo que niegan la naturaleza humana, los mismos que niegan la biología, de repente quieren sacar un argumento natural y biológico para defender la pedofilia. Y esto es lo que hace Irene Montero en su discurso. Entonces, el tema de la orientación sexual, ¿cómo se usa? Lo dije en el debate en Chile, donde tuve que debatir a ese activista del movimiento de liberación homosexual, que es un movimiento de liberación para pedófilos, promueven la pedofilia y estaban detrás de la ESI en Chile, lo pueden ver en mi canal de YouTube, donde repito esa idea de la orientación sexual se defiende para poder argumentar tener sexo con niños, ¿no? Es una locura realmente. Shulamit Firestone, a quien menciono en este libro, pero también la menciono en esto porque es muy, muy importante para entender la deconstrucción de la identidad del ser humano. Ella, en su libro La dialéctica del sexo, que es publicado en el año 1970, especifica que la revolución feminista socialista tiene 4 elementos. Aquí nos interesa el cuarto. El cuarto elemento, que lo van a encontrar en el primer capítulo en este libro, también en el primer capítulo en este libro, hace referencia a lograr la libertad de las mujeres y niños para que hagan lo que quieran que deseen hacer sexualmente. Básicamente lo mismo que decía Irene Montero. Entonces, Shulamit Firestone decía, la revolución socialista se va a dar cuando los niños puedan hacer lo que quieran hacer sexualmente. Y en sintonía con eso voy a poner el video de Irene Montero para que ustedes vean que lo que propone Shulamit Firestone es absolutamente lo mismo que dijo Irene Montero. Aquí va con ustedes. Sino para hablar de educación sexual, por ejemplo, que es un derecho de los niños y de las niñas, señoría, independientemente de quiénes sean sus familias, porque todos los niños, las niñas, las niñas de este país tienen derecho a conocer su propio cuerpo, a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren, y que eso es una forma de violencia. Tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, basadas, eso sí, en el consentimiento. Y esos son derechos que tienen reconocidos y que a ustedes no les gusta. Sí, a nosotros no nos gusta, señora Irene Montero. Usted es una perversa, una madre, una mujer, por más que se declare feminista, socialista, es una perversa, una mujer con 3 hijos. Es una vergüenza que una madre de 3 hijos haga una defensa así de la pedofilia, reivindicando a los niños un supuesto derecho a tener sexo con quien se les dé la gana, mientras, obvio, el consentimiento, de repente en el discurso han metido la palabra consentimiento, que primero, neurobiológicamente es imposible que un menor de edad tenga la capacidad de consentir porque el lóbulo frontal derecho no está activado todavía. Esa función cerebral no está activada. Pero obviamente Irene Montero de ciencia, de neurobiología, no sabe absolutamente nada. Eso está más que claro. Pero más allá de eso, es importante entender en el discurso por qué meten la palabra consentimiento. ¿Qué están tratando de saltear? ¿Qué problema lógico argumentativo se han enfrentado? ¿Qué es lo que menciono en este libro? Es lo que vamos a explicar a continuación. Entonces, en primer lugar, las palabras de Irene Montero coinciden 100% con las palabras de Shulamit Firestone. Si el niño puede elegir, esto lo digo textualmente de Shulamit Firestone, si el niño puede elegir relacionarse sexualmente con adultos, incluso si él debe escoger su propia madre genética, no habría razones a priori para que ella rechace los avances sexuales debido al a que el tabú del incesto habría perdido su función. Esto lo dice Shulamit Firestone. ¿Sí? Entonces, las relaciones con niños incluirían tanto sexo genital como el niño sea capaz de recibir, incluso probablemente considerablemente más de lo que ahora creemos, porque el sexo genital ya no sería el foco central de la relación, pues la falta de orgasmo no representaría un problema grave.
el tabú de las relaciones adulto y niño y homosexuales desaparecería. O sea, el tabú de que los homosexuales tengan sexo con niños desaparecería, el tabú de estas perversiones desaparecería. El texto de La dialéctica del sexo, publicado en 1970, lo encuentran en este libro y también un resumen en este libro porque es importante recordar eso. Ahora bien, ella misma alienta a los padres a iniciar sexualmente a sus niños de manera que esos niños no crezcan reprimidos sexualmente, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Lo que está haciendo Shulamit Firestone y lo que está haciendo Irene Montero es darle una significancia a la legitimación de la pedofilia dentro de esta revolución sexual, de esta revolución feminista, dentro de esta revolución socialista. Legitimizar culturalmente. Algunos mencionaban ahí en el comentario la ventana de Overton. Y esta legitimación comienza hoy en día con la educación sexual integral, como lo demuestro en este libro. Y lo demuestro con textos, lo demuestro con argumentos, lo demuestro con escritos. Que ninguno puede venir ahora y decirme conspiranoico. La misma Irene Montero en este momento está haciendo una apología total de la pedofilia. Ahora, una cosa que es importante entender dentro de este discurso de Irene Montero y por qué ella habla del consentimiento. Todavía existen límites sociales y por eso la gente ha saltado, obviamente. Es un escándalo total. Todavía hay límites sociales y no se legitima culturalmente a la pedofilia o el bestialismo, por ejemplo. Algo que sí quieren los ideólogos de la revolución sexual como Irene Montero. ¿Por qué es eso? Porque hay ciertos frenos sociales hacia algunas conductas que se manifiestan perversas, mientras que hay otras conductas que son perversas y hay total aceptación. ¿Por qué esta paradoja? ¿Por qué es? Porque el pedófilo no puede reclamar su condición de víctima, ¿sí?, que le es propia del colectivo LGBTQ+, del abecedario. ¿Qué une a todos estos personajes del colectivo del abecedario? Que todos se hacen los víctimas. Somos todos víctimas. Pero el pedófilo no puede hacerse el víctima porque su acto implica una víctima. Ese es el problema. Entonces, en la lógica de la legitimación cultural de la pedofilia, tienen que sacar de lado el estatus de víctima del niño. Y eso es lo que hace Irene Montero. Irene Montero lo que está haciendo es abrirle la puerta a los pedófilos, argumentando que en el acto de pedofilia no hay víctima, porque el niño consiente. Porque el niño tiene un derecho a tener sexo con quien se le dé la gana y sus padres ni nadie se le puede oponer. Les niñas, como dice la imbécil, las niñas tienen derecho a tener sexo con quien se les dé la gana. Entonces ya dejan de ser víctimas. Ahora son los niños activistas del sexo. Estamos reivindicando un derecho del niño. Lo estamos realizando, lo estamos empoderando, porque claro, si el niño no tiene derecho, ya deja de ser empoderado, ya es un niño reprimido. Entonces, Irene Montero, yo la propongo como la persona del año del movimiento pedófilo por inventar un nuevo derecho del niño, tener sexo con quien se le dé la gana. Señora Irene Montero, que los grupos pedófilos del mundo le hagan un altar y le prendan una vela. Señora Irene Montero, que le hagan una escultura como la mujer que intentó legitimizar culturalmente a la pedofilia en España y desde España al resto del mundo. Entonces, otro texto que saco aquí de mi libro, Las mentiras que te cuentan, las verdades que te ocultan, se los recomiendo leer para que se formen y sepan formarse ustedes y a sus hijos y defender a sus hijos de esta locura. Pero una cosa que digo acá en este libro es que la ESI, leo textualmente, la ESI incapacita al niño y no lo educa respecto a la habilidad o prudencia para comprender las implicaciones morales de la conducta sexual. Lo incapacitan moralmente. La ESI hace insensible al niño, especialmente por el bombardeo de ideas sexuales, imágenes, las supuestas orientaciones sexuales y géneros y el trato con personas que padecen algún trastorno psicológico, como ocurre regularmente en Canadá y los Estados Unidos con los drag queens leyendo libros en el jardín de infantes o en el kinder. La ESI, la educación sexual, hace insensibles a los niños y jóvenes con respecto a las distinciones morales, ya que enseña que no existen normas sexuales absolutas. Y obviamente, al no haber normas sexuales absolutas, vale todo, mientras el niño consiente.
Todas las formas de comportamiento sexual basadas en el consentimiento mutuo se consideran normales y aceptables. Mientras haya consentimiento, hagan lo que quieran, métale un trampolín a la otra persona, total, mientras consiente no hay nada malo. Ah, no, pero el niño tiene 2 años. No, no, pero si consiente no hay nada malo. Esto es la perversión de lo que están proponiendo, ¿se entiende? Perdón por lo gráfico, pero aquí se trata de defender a nuestros hijos. Aquí se trata de defender a sus hijos. Y cuando de hijos se trata, toda defensa es válida. Es una locura esto realmente. O sea, España tendría que estar en llamas ahora por la locura que está proponiendo el mismo gobierno. El gobierno de España tendría que caer esta semana. Irene Montero se tendría que exiliar a Afganistán y se la regalamos a los talibanes. Esto es una locura realmente. Que la gente reacciona simplemente con, ay, qué mal, comparte el video. Esto es muy grave lo que está pasando. Es muy grave. Y esto es señal también de que la población está totalmente anestesiada a este tipo de legitimación cultural. Al final del libro, yo digo, sin pretender, del libro Las mentiras que te cuentan, las verdades que te ocultan, sin pretender que el lector caiga en el pesimismo total, hay que ser realistas y darnos cuenta de que estamos ante un cambio de civilización que ya lleva varios siglos en marcha y estamos unidos en una verdadera batalla cultural, ya que no todos han caído víctimas del progresismo y como no todos han caído, se da esa batalla cultural. ¿Sí? No todos han caído víctimas del progresismo y del hombre idiota que surgió en consecuencia. Este nuevo reseteo cultural hacia una verdadera cultura de la muerte, sin trascendencia ni valor que transmitir a las generaciones venideras, nos ha impuesto una agenda que ha venido a quedarse, tales como el aborto, las uniones del mismo sexo y prontamente uniones y adopciones múltiples, como ya ocurre en Canadá, la eutanasia. Miren lo que digo en este libro, la legitimación cultural de la pedofilia, la pérdida de derechos parentales en cuestiones de identidad de género y orientación sexual, aplicaciones biotecnológicas para controlar la calidad del ser humano y el transhumanismo, la penetración del progresismo en la iglesia que está logrando que el cristianismo mismo sea adulterado. Por ejemplo, los obispos de Bélgica que acaban de aprobar las bendiciones a parejas del mismo sexo. Entonces, esto es una locura realmente. Yo los invito a todos a compartir este video, este análisis especialmente, porque no basta solamente con el ver el video de la loca esta de Irene Montero. Hay que analizar lo que hay detrás y hay que verlo con ojos que nos ayuden a tener más profundidad en el asunto y en el peligro que entaña todo esto. Así que a todos, muchas gracias. Les pido que le den me gusta a este video, que se suscriban a este canal y nos vemos la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias por haber visto este video y haber visitado mi canal. Si no estás suscrito, te invito a hacerlo en este momento y a compartir este video. Si quieres más información acerca de mi trabajo, te invito a ir a la descripción donde encontrarás los links para todas mis redes sociales, mis libros y mi página web. Muchas gracias.